71 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Cuanto más se acercaban a la planta procesadora de carne abandonada, más fuerte se volvía el hedor a materia orgánica en descomposición mezclada con reactivos químicos, que casi se solidificaba en una sustancia viscosa que se les pegaba a la nariz y la boca. La lluvia esporádica que había comenzado a caer no eliminó el olor. Al contrario, dispersó los hedores de todos los rincones, concentrándolos en una corriente aún más nauseabunda. «Maldita sea», Wilson maldijo en voz baja, apretando inconscientemente su agarre sobre la pistola Glock 17. Se tapó la nariz con la otra mano a través de la mascarilla. Ese hombre sin duda tiene rinitis. Si no, ¿cómo podría aguantar esto? Ligie permaneció en silencio, limitándose a hacer un gesto de silencio mientras escudriñaba atentamente su entorno. La silueta de la fábrica se veía enorme y siniestra bajo el cielo brumoso. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas y los pocos cristales que quedaban estaban asquerosos. Las tejas metálicas del tejado estaban muy oxidadas y derrumbadas en varios lugares, y una enorme chimenea de hojalata apuntaba torcida hacia el cielo, como un signo de exclamación de desesperación. La entrada que eligieron fue una pequeña puerta lateral. La cerradura original llevaba mucho tiempo rota y apenas se mantenía cerrada gracias a una barra de hierro oxidada. Es probable que las bisagras no se hubieran engrasado en años, ya que emitían una serie de chirridos estridentes al abrirlas. Un olor, aún más denso y complejo, les golpeó como un puñetazo certero, haciendo que Wilson casi vomitara. Joder, te juro que le voy a dar de comer su propia mierda en cuanto lo atrapemos. Ligie siguió caminando en silencio, limitándose a sacudir la cabeza con impotencia. Maldito idiota. Al cruzar la puerta había un pasillo estrecho, con el suelo de hormigón cubierto de una espesa capa de mugre. La única luz de emergencia parpadeaba con un tenue resplandor amarillo, proyectando largas sombras fantasmales de los dos hombres sobre las paredes sucias. Claro. Ligie entró, rifle en alto, con Wilson pisándole los talones. El final del pasillo conectaba con la zona principal de procesamiento. El espacio era enorme. Apenas podían distinguir cintas transportadoras y raíles metálicos que se entrecruzaban, suspendidos silenciosamente en la oscuridad. Los haces de luz de sus linternas tácticas recorrieron la habitación, pasando por encima de varias mesas de operaciones metálicas. Dispersas por las superficies había diversas herramientas espantosas. Diferentes modelos de cuchillos de matanza, sierras para huesos, ganchos, cinceles y algunas tijeras, pinzas y agujas de sutura que parecían instrumentos quirúrgicos. Joder, este tío es realmente versátil. Con estas habilidades, podría asar corderos enteros. Ligie murmuró algo, y Wilson se acercó sigilosamente y preguntó: «Hermano, ¿está bueno el cordero asado?» «Maldita sea, deja de hablar aquí. Lo único que veo es una dentadura flotando por ahí». Miró hacia el otro lado del taller, donde había una hilera de tanques con paredes de hormigón. El fondo de los tanques contenía un líquido maloliente y algunos fragmentos irreconocibles. «¿Qué carajo?», exclamó Wilson de repente, con un suave jadeo, desde atrás. «Oye, hermano, tienes que venir a ver esto y...». Ligie se volvió. La linterna de Wilson iluminaba un rincón discreto debajo de la mesa de operaciones, donde algo sucio estaba arrugado. Utilizó el cañón de su arma para abrirla con cuidado. Era un rostro humano. O mejor dicho, solía ser así. La piel había sido arrancada de forma tosca, con los bordes irregulares. Donde antes había rasgos distintivos, ahora solo quedan agujeros negros, y algunas dimensiones han sido marcadas en la superficie con pintura negra o sangre seca. Maldita sea y... Ligie sintió que se le revolvía el estómago. Levantó la vista hacia su compañero. Sin detenidos. No hubo supervivientes. Al otro lado de la zona de procesamiento había una puerta de hierro grasienta que conducía a una cámara frigorífica o almacén. Ligie apuntó hacia la puerta e hizo una señal a Wilson. Wilson asintió, giró el pomo y abrió la puerta de golpe. Joder y... Lo que vieron fue un pequeño almacén modificado, iluminado por unas pocas bombillas que emitían un brillo frío.
Filas de estantes de madera estaban repletas de frascos de vidrio que contenían diversos órganos humanos, fragmentos de tejido e incluso varias cabezas humanas toscamente cosidas y con máscaras de látex rudimentarias, todo ello sumergido en una solución de formaldehído. En una esquina del almacén se encontraba un viejo congelador de gran capacidad. Su compresor funcionaba con un zumbido sordo. En el suelo, junto al congelador, había una carretilla grande y dañada. La plataforma del carro parecía estar repleta de algo. Bajo una lona sucia se vislumbraba una esquina de una forma pálida y retorcida. Joder, joder. La respiración de Wilson era entrecortada. ¿Vamos a arrestar a Aníbal? Definitivamente no. Aníbal no sería tan repugnante. La mirada de Ligie se posó en un estante cerca de la puerta, donde se exhibían varias toscas máscaras de cuero con forma de cara de cerdo. Chirrido. Chirrido. Bastián, que al parecer se había escabullido antes, de repente entró corriendo desde fuera de la puerta, se metió a toda prisa entre la ropa de Ligie y se deslizó por un bolsillo de su chaleco táctico. Ligie se quedó paralizado. Desde muy lejos, fuera de la puerta, oyeron el crujido de ruedas rodando y una extraña y suave rima infantil. Él trae fuego y espada, aguja e hilo, para crear para ti un rostro completamente nuevo. El sonido se acercaba lentamente a la puerta de hierro desde la dirección de donde habían venido. La rima infantil y el crujido de las ruedas se hicieron más claros, mezclados con el ruido húmedo y arrastrado de un objeto pesado y el goteo, goteo, del líquido que caía. Ligie y Wilson se agacharon detrás de los estantes, estabilizando sus hocicos y apuntándolos hacia la puerta de hierro. El olor a sangre y productos químicos se intensificó. Cuando las ruedas y la canción infantil llegaron a la puerta, se detuvieron bruscamente. Un silencio sepulcral se apoderó del almacén, interrumpido únicamente por los latidos palpitantes de sus propios corazones. La puerta se abrió lentamente hacia afuera. Una figura enorme, con un delantal de cuero salpicado de sangre y guantes de goma hasta el codo, entró tambaleándose, sosteniendo una linterna antigua. Nuevas, muñequitas. La enorme y gorda cabeza de cerdo de color blanco rosado que coronaba su cuello se tambaleaba. El hocico erizado se contrajo 2 veces y un gorgoteo salió de su garganta. Su mirada se posó en los 2 agentes de policía. Ven y únete, a mí, a mí. Estallido. 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 Wilson estuvo a punto de asfixiarse ante la aterradora visión y la presión de enfrentarse al monstruo. Su dedo apretó el gatillo de forma inconsciente. De las 3 balas, una falló y 2 impactaron en la figura. El hombre cerdo retrocedió 2 pasos, y una furia desmedida por la ofensa estalló repentinamente en sus ojos de cerdo. Policía. Dejó escapar un rugido inhumano y levantó violentamente un reluciente cuchillo de carnicero curvo. Muñecas malas. Bang, 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 bang. El hombre cerdo se abalanzó hacia adelante 2 pasos, pero inmediatamente chocó contra una pared invisible. Una lluvia de balas de fusil de pequeño calibre 5,56 milímetros perforó su cuerpo, y la sangre brotó como una fuente. Cayó hacia atrás con un fuerte golpe, y su cuchillo curvo se le resbaló de la mano al suelo. Ligie vació su cargador, inmediatamente lo cambió por uno nuevo y continuó disparando sin dudarlo. Solo después de haber gastado los 60 disparos, dejando el cadáver del hombre cerdo acribillado a agujeros y mutilado, finalmente relajó su postura de tiro y recargó. Joder, hermano, sinceramente no puedo decir cuál de los 2 es más brutal ahora mismo. Volvió el silencio. Wilson tardó un tiempo en recuperarse del shock. Soltó un suspiro. Entonces, supongo que hemos resuelto este caso. Sí, vamos rápido. Avisen a Gordon para que traiga a más gente para resolver este caso. Con una fuerte presencia policial entrando en el West End, Máscara Negra no será tan tonto como para buscar activamente problemas que no le reporten ningún beneficio. Maldita sea. ¿Desde cuándo los agentes de policía tienen que esconderse de ellos? Dijo Wilson, caminando resentido hacia la puerta. Ligie aprovechó la oportunidad para echar un vistazo al mensaje que el sistema acababa de enviar. Has acabado con el destino de Laszlo Valentín, obteniendo 3 puntos de habilidad. Valentín. Creí haber derrotado al mariscal del dosel celestial. El río subterráneo rugía al precipitarse por la cueva.
El anciano mayordomo de pelo gris, con una taza de té en una mano y un maletín de plata en la otra, cruzó el largo andén hacia la estación de monitoreo. Maestro Bruce, el té negro ayuda a aliviar la fatiga y a levantar el ánimo. Además, las muestras de granadas criogénicas del Dr. Víctor Fries están listas. Gracias, Alfred. Bruce Wayne tomó la taza de té y la colocó sobre la consola, luego extendió la mano y abrió el maletín. Sobre el suave forro reposaban 4 botellas metálicas, con forma de petacas aplanadas, cuyos cuerpos estaban cubiertos de hilos. Al ser lanzadas, pueden crear temperaturas extremadamente bajas en un radio de 20 metros cuadrados, extinguiendo las llamas instantáneamente. Miró las instrucciones y asintió satisfecho. Debería cambiar mi capa por una ignífuga también. Pero entonces no podrías usar la función de descarga eléctrica, maestro Bruce. Alfred hizo una leve reverencia. Debes beber el té negro mientras esté caliente para obtener el mejor efecto. Sí, sí. Bruce Wayne agarró la taza de té y la vació de un trago. Parece que un solo traje no es suficiente. La financiación no es un problema. Alfred recuperó la taza de té y dijo con una sonrisa. Wayne Cryogenic Life Support dio la bienvenida a su primer cliente europeo hace unos días. Según el informe financiero de la empresa, dado que se trata de la primera asociación en este sector, todo se encuentra aún en fase exploratoria. Tras deducir los costes y la participación del 15% del Dr. Fries, el beneficio de la empresa es de tan solo unos 1.500 millones de dólares estadounidenses, aunque esta cifra aumentará gradualmente más adelante. MHM. Bruce Wayne asintió, claramente sin estar demasiado preocupado por la fluctuación de estas cifras. Alfred, prepara el batimóvil. Voy a salir esta noche. Amo Bruce, considerando sus heridas. Alfred hizo una pausa, con la mirada fija en el brazo de Bruce Wayne. Debería descansar unos días más. No, Alfred. Gotham está sangrando. Bruce negó con la cabeza. No puedo quedarme de brazos cruzados. No digas más. Ve a hacer tu trabajo. El mayordomo permaneció en silencio unos segundos, dejando escapar un suspiro de preocupación. Pero él aún así hizo una reverencia y respondió. Sí, amo Bruce, todo será como usted desee. Cuando regresaron al coche patrulla, un miembro de la banda que llevaba una máscara de calavera yacía inconsciente en el suelo, y Nigma estaba de pie junto a él, sumido en sus pensamientos. ¿Qué pasó? Nada, un tipo de máscara negra estaba patrullando, y probé el efecto de la proyección de imágenes, dijo Nigma, gesticulando con su bastón, se asustó y se desmayó. Oye. Este tipo es un cobarde. No te imaginas el monstruo aterrador que acabamos de ver. La voz de Wilson aún temblaba un poco, pero susurraba emocionado. Lo derribé de unos pocos disparos. Por supuesto, tu valentía es bien conocida en toda la comisaría del Este, dijo Nigma con una sonrisa, siempre y cuando hay. Su expresión cambió repentinamente y señaló detrás de Ligia y Wilson. ¿Qué es eso? Los dos se giraron bruscamente. Un monstruo con cabeza de cabra y enormes alas de murciélago se alzaba en la oscuridad no muy lejos. Sus ojos eran como fuego infernal ardiente, y una larga cola bifurcada se balanceaba tras él. ¡Ah! En medio de un grito, Wilson pareció infundirse de una fuerza infinita, saltando sobre Ligia y abrazándolo con fuerza. ¡Bájate! Joder, ¿qué demonios estás haciendo? Ligia ni siquiera había comprendido qué era aquello antes de que Wilson lo sobresaltara. Intentó zafarse de los brazos de su compañero, pero el policía negro estaba increíblemente decidido y no mostraba ninguna intención de soltarlo. ¡Corre! ¡Corre, hermano, es el diablo de Jersey! ¿Qué? ¿Qué Jersey? Ligie no se atrevió a ejercer demasiada presión sobre la mano izquierda de Wilson, que aún se recuperaba. En su prisa, miró de reojo. Se fue, aquí no hay ningún diablo de Jersey. ¿Eh? Wilson, aún conmocionado, miró hacia atrás. Detrás de él, aparte del callejón completamente oscuro, no había nada. Solo entonces soltó a Ligia y saltó. Hermano, lo acabo de ver con mis propios ojos. Y Wilson dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo en seco. Esa cosa debe ser el diablo de Jersey. He oído su leyenda desde niño, pero no me lo creía. En realidad, no es real. Nigma dio un paso al frente, interrumpiendo con cierta incomodidad. En realidad, solo fue una proyección que hice. ¿Proyección? Nigma vio que ambos lo miraban, alzó su bastón y lo presionó de nuevo.
Un tenue rayo de luz surgió en la oscuridad, y la sombra del monstruo parpadeó, para luego reaparecer repentinamente en el callejón. ¡Oh, oh! Wilson retrocedió 2 pasos y observó al monstruo con atención durante un rato. ¿De verdad no parece real? Claro que no, si bloqueas esta luz. Enigma extendió un dedo, y un gran trozo desapareció al instante del cuerpo del monstruo. En realidad, en un lugar bien iluminado, se ve a simple vista. Solo puede engañar a la gente en la oscuridad. Joder, joder. Wilson por fin se calmó. Maldito seas. Mi madre me asustó con esto durante casi 20 años, y ahora tú me asustas otra vez. Tú. Señaló Enigma. Tienes que compensarme. Lo siento mucho, de verdad, ¿qué quieres? Enigma sonrió con incomodidad, preparándose para sacar su billetera. Jeje, la sonrisa de Wilson se volvió repentinamente lasciva. ¿Puedes hacerme una proyección de Demi Moore? Ay. Deja de decir tonterías, dijo Ligie retirando la palma de la mano. Vámonos rápido. Los vitrales hacía tiempo que se habían hecho añicos, dejando solo retorcidos marcos de plomo incrustados en la pared como costillas de muertos. En esta iglesia abandonada por Dios, el altar yacía volcado en el suelo, y el romano Sionis se alzaba ante el santuario vacío, frente a su ejército, ascendiendo por una plataforma improvisada. Cada uno de ustedes, en cuanto salgan por la puerta, en cualquier rincón de la ciudad, si levantan la vista, podrán ver ese magnífico edificio nuevo, el símbolo de Gotham. De repente señaló a lo lejos. A través de la ventana rota, se podía ver vagamente la aguja de la Torre Wayne en el centro de la ciudad. ¿Ven esa torre? Es su mayor símbolo. Riqueza, poder, hipocresía. Bruce Wayne, ese inútil nacido en cuna de oro, ¿cree que su dinero puede salvarlo todo? Él y su supuesta caridad son las mayores mentiras de esta ciudad. La multitud se agitó por un instante, luego volvió a guardar silencio. Bajo la piedra angular de esa imponente estructura, tu sangre, tu carne, tu dinero están empedrados. Te dicen que sigas las reglas. Falcone, ese viejo fósil, Maroni, ese idiota, y esos policías y políticos sentados en oficinas impolutas, usan las reglas para encerrarte en los barrios bajos, en las cárceles, en las cunetas donde no puedes ver el mañana. Disfrutan de la riqueza que creas, viviendo en torres que jamás podrás tocar. Nos dicen que aguantemos, que esperemos, que juguemos según sus reglas. De repente, soltó una carcajada burlona y áspera. Ja 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 ja, al diablo con las reglas. Estamos aquí para destruirlo, para quemar hasta los cimientos todas estas cosas viejas, podridas e hipócritas. La multitud comenzó a agitarse de nuevo, entremezclándose la respiración agitada con el ruido de las armas al ser cargadas. Síganme, sin prisioneros, sin piedad. Que el miedo sea nuestro ejército. No nos andaremos con rodeos, entraremos abiertamente. Con fuego y sangre grabaremos nuestros nombres en esa torre reluciente. Tenemos a Electrocutador con nosotros. Y nuevos grupos de mercenarios se unirán. Su voz, que salía de la máscara, era como el rugido de un demonio. Prepárense todos, mañana por la noche haremos que toda Gotham vea cómo se extingue su esperanza. Rugido. La multitud de abajo, como dinamita encendida, dejó escapar un rugido ensordecedor. Electrocutioner estaba rodeado de luz eléctrica, que iluminaba rostros retorcidos y excitados. En el límite de la multitud, una figura oculta bajo una capucha alzó una metralleta, aullando y vitoreando con los demás, mientras movía los pies silenciosamente y se retiraba hacia las sombras del edificio, para luego escabullirse de la iglesia. Maldita sea. Ese loco. La figura negó con la cabeza, trepó ágilmente al tejado desde un callejón cercano y, al amparo de la noche, abandonó silenciosamente aquel vórtice que estaba a punto de convertirse en tormenta. Señor Falcone, no creo que sea una decisión acertada hacer una aparición pública en este momento. Tienes razón, Víctor. Pero mañana por la noche hay una rueda de prensa sobre la nueva tecnología de Wayne Enterprises y una gala benéfica. El alcalde O'Brien me invitó personalmente, y el señor Barnes, el nuevo comisionado del Departamento de Policía de Gotham, también estará allí. Es muy importante entablar buenas relaciones con ellos. Carmine Falcone sacudió la ceniza de su puro, miró el cielo nublado y suspiró. Pero contigo aquí, Víctor, no tengo que preocuparme por nada, ¿verdad? De regreso, Ligie no pudo evitar girar la cabeza para observar a Enigma y Otis, lo que los dejó a ambos confundidos. 3 puntos y 3 puntos, hermanos, qué bien huelen.
Pero al final, decidí no hacerlo, después de todo, no soy un demonio. Le pidió a Wilson que lo dejara en su destartalado edificio de apartamentos alquilado, vio alejarse el coche patrulla y, sin poder esperar para subir, subió por la escalera de incendios para sentarse y abrir la interfaz del sistema. Al observar los 3 puntos de habilidad que acababa de adquirir, de repente sintió que el futuro estaba en sus manos. De Blue, suma puntos. Primero añadió un punto a la carta de meteorito, pensando que si conseguía otra habilidad como el Iaido chino, básicamente podría moverse lateralmente por ahora. Sin embargo, después de seleccionarla, la nebulosa giratoria dio vueltas sin cesar, tardando mucho tiempo en terminar, e incluso la luz de la tarjeta comenzó a parpadear intermitentemente, como una bombilla con el fusible a punto de fundirse. Madre mía. Ligie tuvo un presentimiento de mala fortuna, y después de mucho tiempo, la nebulosa finalmente se transformó en una habilidad. Puño plano. Mantiene un equilibrio 50-50 con cualquier enemigo durante un breve periodo de tiempo. Tiempo de enfriamiento. 360 horas. Si eres mujer, existe la posibilidad de obtener el 50% del atributo aleatorio del oponente. Si eres hombre, esta habilidad no se puede activar. Has desperdiciado un punto de habilidad en vano. Esta habilidad no se puede mejorar. Exclusivo de la versión de prueba. Maldita sea, ¿qué demonios es esto? ¿Quién creó este sistema? ¿Cómo puede haber habilidades discriminatorias por género? Maldita sea, sabía que algo andaba mal. Ligie apretó los dientes y maldijo durante un rato, sin atreverse a seguir apostando en ese aspecto, y se dispuso a invertir un punto en la carta del hombrecito. Nivel de habilidad. Nivel 2. Puntos necesarios. Medio. No le sorprendió este resultado, así que simplemente le sumó el punto restante. Nivel de habilidad. Nivel 2. Puntos necesarios. 2. Fuerte y robusto. Tu condición física ha alcanzado el nivel de físico musculoso. Tareas de mejora. Flexiones. 0-10.000 carrera. 0-1000 kilómetros saltos de rana. 0-10.000 abdominales. 0-10.000. Completa todas las tareas para subir de nivel. Tus músculos y huesos se fortalecen, puedes caminar, correr y saltar. Este sistema garantiza que no perderás cabello mientras lo fortaleces. A largo plazo, no está mal, pero por ahora, no importa, incluso sin el sistema, la vida continúa. Pensó un momento, subió las escaleras, volvió a casa, apagó las luces y se fue a dormir. Jai, ¿estás despierto? Tonterías. Si no estuviera despierto, ¿cómo iba a contestar el teléfono? A primera hora de la mañana siguiente, el teléfono sonó sin cesar. Ligie refunfuñó mientras cogía su teléfono, al ver que el contacto estaba guardado como cabeza de cemento. Bueno, Jim, dilo ya, ahora mismo son y miró el reloj, solo las 6:30, todavía puedo dormir un rato más. Me han avisado de que Máscara Negra está atacando la Torre Wayne hoy. Ah. Ligie se quitó la manta de un tirón y se incorporó, sujetando el teléfono entre el cuello y el hombro, y empezó a buscar sus pantalones en la cama. ¿Cuántos hombres tiene Román? ¿300? ¿400? Calculo que unos 400, ya que muchos matones y villanos se han unido recientemente a la banda de Máscara Negra, dijo Gordon con voz desesperada. El alcalde no nos permite denunciar los hechos ni solicitar ayuda a la policía estatal y a la Guardia Nacional. No quiere que la gente de fuera sepa que Gotham está hecha un desastre. ¿Es algo que pueda encubrir? Ligie se subió la cremallera del pantalón, sacó los calcetines de debajo de la silla y preguntó. ¿Y bien, qué vas a hacer? ¿Qué más puedo hacer? Lucharemos hasta la muerte. Gordon suspiró, y O'Brien exigió que no se difundiera ninguna información sin pruebas concretas, para evitar causar pánico. ¿Tiene sentido? Oye, y una de sus mangas estaba enganchada en el forro. Mira el lado positivo, sin pruebas, significa que Máscara Negra podría no ir necesariamente, ¿verdad? Hubo unos segundos de silencio al otro lado del teléfono, luego Gordon esbozó una sonrisa irónica. ¿De verdad te lo crees tú mismo? Hey, no, no lo dije, solo quería consolarte. Ligie se abotonó la camisa. Me dirijo ahora a la oficina central, te contacto luego. Cuando llegó a la comisaría, la mayoría de la gente aún no había llegado, a excepción de unos pocos agentes de policía del turno de noche con ojeras. El derramamiento de sangre de anoche y las noticias traídas por la declaración de mente de Máscara Negra se sintieron como un trozo de algodón húmedo y frío metido en su pecho.
Fue a la cocina trasera, calentó una pizza de salchicha y la llevó a la zona de descanso situada en el rincón más alejado del pasillo para sentarse. Le dio un mordisco y el queso se estiró formando un largo hilo. Sin embargo, su mirada recorrió todo el salón con cierta indiferencia. Sus compañeros del turno de noche bostezaban, esforzándose por mantenerse despiertos para organizar los documentos de traspaso. Tras las rejas, unos cuantos gamberros, encerrados por hurtos menores o disturbios en estado de ebriedad, estaban apoyados contra la puerta, roncando ruidosamente, o golpeando la puerta, quejándose de que los bocadillos de la cárcel eran peores que la comida para perros. Sintió una oleada de fatiga invadirlo, sus párpados estaban pesados y no podía mantenerlos abiertos, y la escena que tenía ante sí se distorsionó repentinamente. La tenue luz matutina que se filtraba a través de las persianas se convirtió en las estelas de las balas trazadoras, los silbidos agudos reemplazaron las ruidosas voces humanas y el zumbido del aire acondicionado se transformó en el rugido de las ametralladoras pesadas. Parecía prever que, al segundo siguiente, una abrasadora tormenta de metal desgarraría esa frágil paz, el cristal antibalas de las ventanas se haría añicos como una telaraña, las mesas y las sillas se partirían por la mitad y los documentos mezclados con carne y sangre volarían como copos de nieve. Esos agentes de policía que seguían riendo y quejándose, y esos gamberros ruidosos, serían instantáneamente hechos añicos y esparcidos contra la pared por una potencia de fuego invisible. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral, llenando todo su cuerpo, e incluso podía oler la pólvora y el óxido que impregnaban su alucinación. En ese preciso instante, una mano le dio una suave palmada en el hombro. Ligie se estremeció violentamente, buscando casi instintivamente la pistola que llevaba en la cintura. La alucinación retrocedió como una marea, la sala volvió a su estado original, solo el latido de su corazón como un tambor resonaba en sus oídos. Giró la cabeza bruscamente y vio a Edward Nygma de pie detrás de él, con su inseparable maletín y una expresión ligeramente reservada y preocupada en el rostro. «Jay, ¿estás bien?» Nygma se acomodó las gafas, y su mirada, tras los cristales, recorrió las gotas de sudor frío en la frente de Ligie. «Tienes y muy mal aspecto». Ligie respiró hondo y volvió a meter la pizza a medio comer en la caja. «Estoy bien», Ed dijo secándose la frente con la manga. «Solo y tuve una pesadilla, todavía no me he despertado del todo». Hizo una pausa y luego miró fijamente a Nygma. «¿Tengo un aspecto especialmente enérgico?» Y le dio una palmada en el hombro a Nygma y dijo con seriedad. «Reúne a todos cuando lleguen». Gordon dijo que Máscara Negra planea volar la Torre Wayne hoy. Si lo logra, probablemente no podemos esperar que el señor Wayne vuelva a donarnos. «Ah, hoy», respondió Nygma con seriedad. «Eso sí que sería un gran acontecimiento». Cada vez llegaba más gente, y justo cuando Ligie estaba a punto de regresar a su oficina, vio entrar a Bob, agarrando con fuerza su bolso. Bob saludó con la mano en cuanto vio a Ligie. «Ven aquí rápido». Los dos subieron al segundo piso, abrieron la puerta de la oficina del comisionado y, efectivamente, un olor a humo viejo y rancio salió del edificio. Ligie se puso una mascarilla y se quedó de pie en la puerta, apoyado en el marco, preguntando. «Muy bien, jefe, ¿qué pasa?» «Pasen, pasen y hablen». Bob saludó repetidamente desde adentro. Pero al ver que Ligie negaba con la cabeza con firmeza, no tuvo más remedio que abrir la ventana, dejando que el aire frío entrara en la habitación. «Mejor ahora, ¿verdad?» «Bien, ¿qué tiene de misterioso esto?» Ligie cerró la puerta, acercó una silla y se sentó. «No estarás intentando ganar dinero otra vez, ¿verdad?» Esa es solo una de las cosas y... Bob se rascó la cabeza con cierta incomodidad. «Hablaremos de eso más tarde. Hay algo importante, Máscara Negra podría destruir la Torre Wayne esta noche». «Lo sé», asintió Ligie, «Gordon me llamó a primera hora de esta mañana». «Maldita sea. Siempre que hay problemas como este, la oficina central quiere arrastrar a la gente con ellos», maldijo Bob indignado. «¿Entonces dices que deberíamos aceptar la orden de la oficina central de brindar apoyo?» «Por supuesto que no, ¿por qué siquiera pensarías eso?» Ligie lo miró sorprendida. «Gordon es valiente en las peleas difíciles, sí, pero solo valiente. Su enfoque frontal provocaría muchas bajas entre los oficiales de policía. Si otra persona estuviera al mando, sería aún menos confiable». Tienes razón», dijo Bob asintiendo. «Pero si no hacemos nada, Wayne Enterprises podría quedar insatisfecha y...
Suspiró y... Ligie suspiró. Si quieres que me vaya, dilo sin rodeos. Hey, pero esta vez es demasiado peligroso, así que me da un poco de vergüenza. Bob parecía incómodo. ¿Qué tal si te doy la iniciativa y tú decides si vas o no y? Después de todo esto, ¿qué iniciativa me queda? Deberías ir tú a ser primer ministro del Reino Unido, dijo Ligie con desdén. Dime, ¿qué es eso del dinero otra vez? La cuenta se ha quedado sin fondos y... sin dinero. Eso era 1 millón. Exclamó Ligie, poniéndose de pie de un salto. Lo malversaste demasiado rápido. ¿Cuánto me llevé? Últimamente, se gastaron más de 100.000 solo en pensiones de policías caídos en acto de servicio, y más de 300.000 en la compra del edificio y el pago de deudas. El primer pago a la empresa de reformas fue de 400.000, más los reembolsos diarios. Bob golpeó la mesa, mirándolo con gesto amenazador. Comidas gratis para los empleados, bebidas gratis y toda clase de lujos. ¿Gastas dinero a raudales? ¿No te das cuenta? Vale, y si vuelvo con vida esta vez, ya encontraré la manera. ¿Y si no vuelves? Maldito seas, y si no regreso, ¿por qué me importaría si tienes dinero o no? Detesto profundamente este tipo de trabajo de movilización. Ligie salió de la oficina y aplaudió con fuerza. El sonido nítido resonó en el aire bullicioso, atrayendo la atención de todos en la sala. Atención, tengo un anuncio que hacer. Miró a su alrededor, levantó la mano y dijo. Acabamos de recibir una orden de la oficina central que nos exige enviar a más de la mitad de nuestro personal para apoyarlos en una misión esta noche. Puaji. El salón se llenó de inmediato de quejas y suspiros. ¿Más horas extras, sargento? Ya llevo 3 días trabajando. Si van esta vez, puede que nunca más tengan que hacer horas extras, dijo Ligie, mirándolos y aclarando la garganta. Porque mucha gente va a morir. En el momento en que pronunció esa frase, toda la sala quedó en silencio. Todos lo miraron, desconcertados, hasta que finalmente alguien en un rincón preguntó con timidez, medio en broma. Sargento, ¿podemos no irnos? No. Para esta misión, nadie puede tomarse un permiso sin circunstancias especiales, y. Quienes se vayan no deben ser una carga para la oficina central. No puede ser una carga. Los ojos y las mentes de todos los agentes de policía presentes comenzaron a dar vueltas frenéticamente. De repente, alguien en la primera fila levantó tímidamente la mano para informar. Sargento, el coche patrulla de Daniel y el mío están averiados. Oh, eso es verdaderamente terrible. Ve a buscar una botella de buen licor y haz que los 2 hermanos de logística los arreglen de inmediato. Si no se pueden arreglar, ni se te ocurra participar en una operación tan gloriosa. Señor, ¿mi coche también está averiado? ¿El mío también? ¿El mío está realmente roto? Basta. Ligie, con impaciencia, bajó la mano. Quien no quiera ir, no, quien tenga problemas con su coche, que tome un obsequio y lo lleve a reparar. Si no se puede arreglar, ninguno podrá salir de la comisaría del Este a causar problemas. El salón se convirtió instantáneamente en una especie de aula después de clase, llena del sonido de pupitres y sillas raspando el suelo, y la mitad de los agentes de policía presentes se pusieron de pie y salieron haciendo mucho ruido. Ligie suspiró aliviado. Por suerte, cuando se trataba de salvar sus vidas, no había nadie particularmente imprudente. Se volvió hacia Allen, que estaba a su lado, y le preguntó. ¿Qué tal esa excusa? Para serle sincero, capitán, no es muy bueno. Es terrible y suena totalmente falso, dijo Allen con una mueca. Pero al menos da una razón por escrito, aunque la oficina central podría ir tras usted. Gracias por tu franqueza. Ve a ayudar a los demás a rellenar sus formularios de baja por enfermedad, dijo Ligie con desdén. Ahora el problema es tuyo. Carmine Falcone estaba de pie junto a la ventana del salón, con la mirada fija en el huerto desnudo que se extendía hacia el horizonte gris plomizo de Gotham. Las llamas de la chimenea danzaban tras él, proyectando una luz cálida sobre su espalda recta y sus sienes canosas, pero sin lograr disipar el frío que lo envolvía. La silueta de la Torre Wayne se alzaba en la distancia, como una espina clavada en la carne de la ciudad, y también en su corazón. Esa noche debía ir allí, adentrarse en esa arena de fama y lucro, un lugar que antaño controlaba con facilidad, pero que ahora sentía plagado de peligros ocultos. Víctor dijo en voz baja, sin volverse. ¿Está listo el coche? Sí, excelencia, dijo Víctor Zast, apareciendo silenciosamente como un fantasma en las sombras de un rincón de la habitación. La ruta está planificada, con coches delante y detrás.
Traeré a la guardia de élite para garantizar su seguridad. ¿En cuántas personas crees que aún podemos confiar, Víctor? Parecía estar preguntándoselo al guardaespaldas, y también a sí mismo. Zas no respondió. Sabía que no era necesario. La mirada de Falcone recorrió la habitación. Esta antigua casa de estilo toscano había sido en su día el símbolo de su poder estable. Sólida, tradicional, imbuida de la arrogancia del viejo mundo. Pero ahora la pintura beige de las paredes presentaba finas grietas, y las contraventanas descoloridas y el huerto sin vida que se extendía más allá de la ventana parecían narrar la historia de un imperio en decadencia. Ese lunático de máscara negra era como un incendio forestal impredecible, arrasando con las reglas que había mantenido meticulosamente durante décadas. Electrocutador, luciérnaga, estos monstruos surgían sin cesar. No respetaban las reglas. Solo entendían la destrucción. Se acercó al escritorio, abrió una caja de puros de caoba y sacó un grueso habano. Lo encendió lentamente. El humo penetrante que inhaló le produjo una falsa sensación de consuelo. ¿Los romanos? Masticaba suavemente el apodo que antaño infundía temor, pero que ahora sonaba irónico. Gotham ya no respetaba la tradición. La nueva generación solo quería ver arder todo. Ese tonto de Maroni creía que colaborar con Hugo Strange le daría una salida. Era como invitar a un lobo a casa. Y Cobblepot, ese pequeño pingüino, parecía sumiso, pero la ambición en sus ojos era innegable. El teléfono sonó, rompiendo bruscamente el silencio del interior. Zas contestó y escuchó un momento, luego tapó el auricular y susurró. Es la alcaldía, confirmando de nuevo su itinerario para esta noche. Falcone hizo un gesto con la mano, en señal de rechazo. No necesitaba la falsa preocupación de O'Brien. A ese político solo le importaban sus votos y su reputación. Y el recién llegado Barnes, un necio que quería arreglarlo todo por la fuerza. Quizá trajera un orden temporal, pero lo más probable era que se convirtiera en la próxima víctima del caos. Sentía un cansancio sin precedentes. No físico, sino profundo en el alma. Sabía cómo tratar con la policía, cómo sobornar a los políticos y cómo mantener el equilibrio entre las bandas. Pero no sabía cómo lidiar con un lunático que solo quería volarlo todo por los aires. Décadas atrás, esto no habría supuesto un problema. Pero ahora era viejo. Tenía riqueza, estatus, contactos, reputación y un gran número de subordinados, pero ya no poseía el valor de antaño. Díganles a las personas que están delante que se retiren. Falcone apagó con fuerza el cigarro del que apenas había dado unas caladas en el cenicero de latón. Saltaron chispas, reflejo de su estado mental turbulento. Tomó el costoso abrigo que colgaba del respaldo de la silla. Sus movimientos seguían firmes, pero solo él sabía que cada paso se sentía como caminar sobre hielo fino y quebradizo. César ha muerto. Echó un último vistazo a la vieja fotografía sobre la repisa de la chimenea y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Las tablas del suelo resonaron bajo sus pies, pero esta vez sonaba menos a un redoble triunfal y más a un tañido fúnebre que anunciaba el fin de su imperio en ruinas. Enormes estalactitas pendían como espadas suspendidas en las sombras. Bruce Wayne estaba de pie frente a la enorme consola principal. La luz azul oscura perfilaba su prominente mandíbula, haciéndola parecer aún más fría y dura. Su mirada estaba fija en el mapa de Gotham, donde varios marcadores rojos parpadeaban. Alfred Pennyworth se acercó con una bandeja de plata. Sobre ella no había té, sino un smoking cegna gris oscuro hecho a medida, impecablemente planchado. Señor Bruce, esta es la vestimenta que necesita para la conferencia corporativa de esta noche. Imagino que ninguna palabra podrá persuadirlo de abandonar su plan de salir personalmente esta noche, ¿verdad? Gotham está sangrando, Alfred respondió Bruce en voz baja. Máscara Negra eligió la Torre Wayne como campo de batalla, justo delante de las narices de muchísima gente. Esto no es una pelea secreta en el inframundo. Es una declaración, y no puedo estar ausente. Entiendo tu determinación, como siempre suspiró Alfred, recorriendo con la mirada el brazo derecho de Bruce, ligeramente tenso. Pero como Bruce Wayne, también debes asistir a la conferencia sobre nuevas tecnologías de Wayne Enterprises esta noche. El alcalde, Falcone e incluso el nuevo comisionado Barnes estarán allí. Tendrás que ingeniártelas para escabullirte sin que se den cuenta. Habrá una solución, Alfred. Además, 2 escuadrones de mercenarios están entrando en Gotham. Bruce dirigió su atención al mayordomo. Prepara el Batmóvil. Quizás debería ponerme el traje con mejor blindaje.
Se quitó la túnica exterior, dejando al descubierto su torso fuerte y firme, y caminó hacia una hilera de vitrinas cilíndricas. Escogió uno de los varios trajes de murciélago de aspecto similar y comenzó a ponérselo. Como usted ordene, amo Bruce. El Batmóvil ha completado la calibración final. El sistema de defensa activa y las armas de supresión no letales están operativas. Además, el proyector criogénico, modificado según la tecnología del Dr. Freeze, ha sido cargado, lo que podría contrarrestar eficazmente amenazas como Firefly. Excelente. Ese sargento sí que ha descubierto un buen talento en mí. Bruce se abrochó el cinturón y empezó a ponerse los guanteletes. Los cierres hicieron clic con un nítido. Alfred, cuando esto termine, acuérdate de ayudarme a invertir un poco en la comisaría del Este. Sin duda, encaja con sus intenciones, dijo el anciano mayordomo, asintiendo y dando un paso al frente. Ha reconsiderado si presentarse como Bruce Wayne en ese lugar, que sin duda se convertirá en un blanco fácil, ¿es necesario? Si es preciso, puedo encontrar una excusa o un escándalo para posponer el evento y que pueda centrarse en su otra identidad. Bruce caminó hacia el batimóvil, acariciando con la palma de la mano su fría carcasa blindada, sintiendo el poder salvaje que escondía bajo ella, suficiente para desgarrar la noche. Es necesario, repitió. Debo estar allí, Alfred. Máscara Negra quiere destruir no solo el edificio, sino también el símbolo. Si Bruce Wayne no está, le dirá que tenemos miedo. Entiendo la importancia del simbolismo, señor, dijo Alfred sin ceder. Pero colocarse usted, como Bruce Wayne, directamente en la situación más peligrosa equivale a... Y hizo una pausa para elegir sus palabras con cuidado y exponer su mayor debilidad al ataque más brutal. Falcone también estará presente, y la policía inevitablemente estará ocupada. Será un auténtico caos. Que así sea. Bruce Wayne se quitó la máscara, transformándose instantáneamente en otra persona. La temperatura en la cueva pareció bajar 2 grados. El caos es su arma, pero la noche es mi dominio. Miró a Alfred, con la mirada aguda de un águila tras los cristales. La necesito lista, Alfred. En cuanto empiece la lucha, necesito la máxima velocidad y la mayor potencia de fuego, directo al corazón. Alfred observó al hombre al que había cuidado desde niño, las cicatrices entrelazadas en su cuerpo y la innegable determinación en sus ojos. Permaneció en silencio un instante, para luego inclinarse levemente con preocupación y resignación. Todo será como usted desee, amo Bruce. El batimóvil le estará esperando en el lugar indicado. Se irguió y tomó el smoking. Tendré esta armadura lista para usted y esperaré su regreso aquí. Que estés a salvo en ambos frentes esta noche. Bruce realizó una última comprobación de su pistola de gancho y la sujetó a su cinturón. Comencemos entonces. El E-350 se detuvo lentamente en el borde de Diamond Square. Ligie saltó del vehículo, respiró hondo y alzó la vista hacia aquel símbolo de Gotham. Bajo el cielo brumoso, la torre Wayne parecía una espada desenvainada o un monumento silencioso. Su base era de piedra maciza, esculpida con la gloria y la arrogancia de la edad dorada de Gotham. Cuanto más alta se elevaba, más afiladas y severas se volvían sus líneas, culminando finalmente en una aguja de cristal oscuro que apuntaba directamente al cielo. Era tremendamente alto. Maldijo para sus adentros. La sensación de opresión que le producía aquella altura era palpable, como si la torre entera pudiera derrumbarse sobre él en cualquier momento, aplastándolo a él y al pequeño coche patrulla. Las luces de la torre se encendían una tras otra en la noche. Los reflejos de neón se retorcían y parpadeaban sobre la superficie lisa del muro exterior, como una cascada. Estiró el cuello hasta sentir un leve dolor en la nuca, pero la niebla lo envolvía y la aguja se vislumbraba tenuemente entre las nubes bajas y oscuras. Una glamurosa fiesta nocturna estaba a punto de celebrarse allí, mientras que la base de la torre pronto podría convertirse en un sangriento campo de batalla. ¿Qué estás mirando? Wilson también saltó del coche y miró hacia arriba junto a él. ¿Cuánto crees que costaría comprar este lugar? No lo sé. Quizás los ceros del cheque se extenderían tanto, que ni siquiera se podrían contar. Ligie entrecerró los ojos ligeramente. Aquello era lo que había llamado la atención de ese loco, Máscara Negra. Simbolizaba la riqueza, el poder y todo lo que representaba aquel hombre rico, Bruce Wayne. No lograba expresar con palabras lo que sentía por la torre. ¿Envidia? Tal vez un poco. ¿Repugnancia? Probablemente más.
Era como un faro, pero el camino que iluminaba no necesariamente pertenecía a aquellos que, como ellos, se revolcaban en el fango. Oye. Jai. Giró la cabeza. James Gordon corría hacia ellos. Gracias por venir a apoyar y... ¿Dónde están los demás? ¿Los demás? Ligie palmeó la gruesa puerta del coche patrulla. Ana, Otis, vengan a saludar al detective Gordon. Hola, Jim. Ana, tan alegre como siempre, se asomó por la ventanilla del coche, y Otis salió obedientemente. Hola, detective Gordon. Ah, hola, Otis. Gordon recordó el nombre. Miró detrás de ellos y a los lados de la plaza, luego le preguntó a Ligie. ¿Dónde están los demás? Me refiero a los otros vehículos y los agentes de policía de la comisaría del este que se suponía que vendrían como refuerzo. Oh, sus coches se averiaron, así que no pudieron cumplir con la misión. ¿Todos? Sí, todos ellos. Gordon miró fijamente a los ojos de Ligie, con los músculos de las mejillas tensándose por un instante, antes de suspirar finalmente con resignación. Bueno, gracias de todos modos. Ja, te tengo algo. Iba a quedármelo aunque me insultaras. Llevó a Gordon a la parte trasera del coche, abrió la puerta trasera y dejó al descubierto varias cajas grandes en el maletero. Abrió una. Dentro había 4 Remington M870 idénticas. 8 chalecos antibalas blandos, 4 escopetas y un SSG-69. Probé ese rifle. Tiene buena precisión y la munición está completa. Puede que ustedes tengan armas largas, pero probablemente solo una por coche como máximo. Eso es muy amable de tu parte, de verdad, debes haber gastado mucho dinero. Gordon se emocionó profundamente. Miró dentro de las cajas. Eran chalecos nuevos, con un precio de mercado de al menos $600 o $700 cada uno. Artículos que podrían salvar vidas en un momento crítico. Esas pocas cajas de equipo valían casi $10.000. No es nada, dijo Ligie, agitando la mano con generosidad. De todas formas, está a cuenta. ¿Está a cuenta? Gordon hizo una pausa, mirando a la gente. Entonces, ¿tienen alguna de las que tienen placas de cerámica compuesta? No, Ligie negó con la cabeza. Si de verdad quieres uno, te daré el mío. Comenzó a quitarse el chaleco. Eres un pilar del departamento de policía de Gotham. Aunque me hieran o incluso muera en acto de servicio, no me arrepentiré, con tal de que... No es eso lo que quería decir, dijo Gordon, sonrojándose. Muchas gracias. Haré que alguien mueva esto ahora mismo. ¿Estás seguro? Jaja, podría llevarte el coche. El tiempo parecía estirarse y congelarse en el aire húmedo y frío. Cada segundo les pesaba en el pecho. Ligie se apoyó contra la fría y dura puerta del E350, observando a Wilson caminar inquieto cerca. Deja de dar vueltas, me mareo solo de mirarte. Maldita sea. ¿No estás nada nervioso? Tengo las palmas de las manos empapadas. Entonces estás acabado. Según la medicina china, tienes insuficiencia renal, dijo Ligie con una sonrisa. Si esto continúa, tu pene no funcionará correctamente antes de los 30. Tonterías, puedo aguantar. Yo puedo curarlo. ¿En serio, hermano? Te presentaría a mi hermana. Es idéntica a mí. No por razones médicas ni para curar enfermedades, sino simplemente por nuestra amistad. Madre mía, quizá no. Ligie se estremeció de asco. Reacciona, que los peces gordos llegan pronto. Antes de que terminara de hablar, un rugido profundo y opresivo de motores se acercó desde la distancia. No era solo un coche, sino toda una caravana. A la cabeza iban 3 Cadillac Fleetwood negros, deslizándose hacia la plaza con la presencia imponente y segura de tiburones al acecho, seguidos de cerca por 4 todoterrenos Chevrolet Suburban de gran tamaño, como fortalezas móviles. Ya están aquí, dijo Ligie, enderezándose. La caravana ignoró las zonas designadas temporalmente en la plaza y se detuvo justo frente a la alfombra roja de la entrada principal de la Torre Wayne, formando un perímetro de seguridad semicircular. Las puertas de los coches se abrieron casi simultáneamente. 20 o 30 hombres corpulentos, todos con abrigos oscuros y semblante adusto, saltaron rápidamente. Sus ojos escudriñaban el entorno con atención, mientras sus manos descansaban, en su mayoría con aparente despreocupación, sobre sus cinturas o dentro de sus abrigos. Estos hombres formaron un muro humano, haciendo retroceder a la línea policial, inicialmente controlada por el GCPD, más de una vuelta.
Algunos agentes de la policía de la oficina central que conversaban guardaron silencio instintivamente, y la atmósfera se tornó tensa de inmediato. Gordon maldijo en voz baja, pero aún así hizo un gesto con la mano para indicar a sus descontentos agentes de policía que mantuvieran la compostura. Fue entonces cuando un guardaespaldas abrió la puerta trasera del Cadillac central. Primero emergió un bastón de palisandro con incrustaciones de ámbar, seguido inmediatamente por la figura robusta y serena de Carmine Falcone, que apareció bajo la luz. Vestía un costoso abrigo de cachemir y su cabello gris estaba meticulosamente peinado. Permaneció inmóvil, observando lentamente toda la plaza como un viejo león que patrulla su territorio. Su mirada se detuvo brevemente en Ligie, Gordon y los demás, sin expresión alguna, antes de dirigirse hacia la lejanía. Maldita sea. Los romanos todavía viajan con un séquito enorme, dijo Wilson chasqueando la lengua. ¿No le robaron un montón de dinero? Esa cantidad de dinero no significa nada para él. Lo que realmente perdió fue honor, prestigio y lealtad, susurró Ligie. Observó a Víctor Zast, de rostro pálido y ojos como agua estancada, siguiéndolo casi pegado a un lado y ligeramente detrás del anciano, como una sombra sin calidez. Cuanto más grande es el espectáculo, más inseguro se siente por dentro. Está utilizando esta exhibición para reforzar su propio coraje y para advertir a todos los que lo observan. La llegada de Falcone fue como una llave, abriendo las compuertas para la llegada de dignatarios y celebridades. Durante la siguiente media hora, la plaza se volvió cada vez más animada y caótica. Varios coches de lujo llegaron en fila, de donde descendieron figuras bien vestidas, habituales en la televisión y los periódicos. El alcalde O'Brien, el hombre corpulento cuyo rostro siempre lucía una sonrisa fingida y profesional, llegó flanqueado por sus asistentes, estrechando efusivamente la mano e intercambiando cumplidos con Falcone, como si el cielo de Gotham estuviera perfectamente despejado aquella noche. A continuación, llegaron varios concejales, filántropos famosos, representantes de familias importantes y miembros clave del Consejo de Administración de Wayne Enterprises. Sus acompañantes, ataviadas con costosos abrigos de piel o vestidos de noche y joyas deslumbrantes, tiritaban levemente ante el frescor de principios de primavera, pero mantenían sus elegantes sonrisas. A ambos lados de la alfombra roja, los flashes de las cámaras de los reporteros iluminaban el lugar, intentando capturar este glorioso momento de la alta sociedad de Gotham. El bullicio en la plaza crecía como agua hirviendo. Los agentes del departamento de policía de Gotham corrían desbocados, esforzándose por mantener el orden, verificar las invitaciones y separar con cuidado a los agresivos guardaespaldas de Falcone. La línea policial, antes bien definida, se difuminó y diversos grupos de personas se mezclaron. Miren allá, dijo Wilson, señalando con la barbilla a un grupo de personas vestidas con trajes sencillos pero con ojos penetrantes y microcomunicadores en los oídos. ¿Son gente de Barnes? ¿O agentes federales? ¿Quién sabe? Quizá ambas cosas. ¿Qué demonios tiene que ver eso con nosotros? Ligie sintió que le empezaba a doler la cabeza. La situación se estaba complicando cada vez más. Tengamos cuidado de no dejar que... Un profundo y explosivo rugido de motor lo interrumpió. Un potente deportivo Aston Martin gris oscuro se abrió paso entre el creciente caos y se deslizó hacia la plaza. A diferencia de la imponente presencia de la caravana de Falcone, captó de inmediato la atención de todos. El coche frenó suavemente. Los objetivos de los reporteros abandonaron al instante todos sus objetivos anteriores y se abalanzaron sobre ellos como tiburones que huelen sangre. Las puertas del coche se abrieron hacia arriba como alas de águila, y Bruce Wayne salió del asiento del conductor. Vestía un smoking cegna gris oscuro impecablemente confeccionado, sin corbata, con el cuello de la camisa desabrochado, lo que le daba un aire de despreocupación. Con la característica sonrisa de Playboy de Bruce Wayne, respondió con calma a los flashes y a las preguntas a gritos de los reporteros sobre la rueda de prensa de esa noche o su último escándalo. Vaya, vaya, el multimillonario jugando con el mundo. Ligie chasqueó la lengua, solo para darse la vuelta y ver el rostro embelesado de Ana asomando por la ventanilla del coche, con los ojos brillantes de emoción. Sargento, no puedo imaginarme si tuviera tanto dinero. La última vez dijiste que era guapo. ¿Te gusta él o su dinero? Me gustan ambas cosas, claro, dijo Ana sin poder apartar la vista de él. Pero si tuviera que elegir una, elegiría el dinero. Felicidades por crecer, niña, dijo Ligie, extendiendo la mano y metiendo la cabeza de nuevo en la ventanilla del coche. Pero deja de mirar.
Ninguna de esas cosas te pertenece. Observó a Bruce sonreír y saludar a los medios mientras caminaba con naturalidad hacia el alcalde O'Brien y Falcone, quienes intercambiaban saludos en la entrada. Alcalde O'Brien, Lord Carmine, el tiempo está estupendo esta noche. Parece que hasta las nubes oscuras de Gotham se han apartado para dejarnos paso. Extendió la mano, con voz fuerte y carismática. Bruce, hijo mío, siempre eres tan optimista, dijo Falcone estrechándole la mano, con el rostro que reflejaba la sonrisa benevolente de un anciano. Señor Wayne, gracias por sus contribuciones a Gotham. La conferencia de esta noche sin duda marcará un hito, dijo el alcalde O'Brien con entusiasmo. Ligie observó desde la distancia cómo los tres hombres, en la cima del poder y la riqueza, intercambiaban cumplidos hipócritas y luego caminaban hacia la entrada rodeados de curiosos y lacayos. Parecía presenciar una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Bajo esa fachada glamurosa se escondían fuertes corrientes subterráneas y una inminente erupción volcánica. Revisa el equipo, los actores están en sus puestos. Respiró hondo el aire frío y contaminado, hizo pasar a Wilson al asiento del conductor y se subió al asiento del pasajero, empuñando su arma. El espectáculo está a punto de comenzar. El rey estaba sentado en lo alto de su trono, y sus cortesanos llenaban la sala. 1000 lámparas parpadeaban, iluminando el esplendor del banquete. Se rieron y se burlaron, como un trueno que estalla. La espada de Dios. Nubes oscuras se fueron acumulando gradualmente en el cielo, y luego cayó una llovizna, como una fría y húmeda telaraña gris, que cubrió toda la plaza. Odio el clima de Gotham. Es húmedo si abres la ventana y sofocante si no la abres. Ligie entreabrió la ventanilla del coche y observó cómo las lisas baldosas de obsidiana de la plaza se convertían en espejos con la lluvia, reflejando la fría y distorsionada imagen de la torre. Agentes de la policía de Gotham intentaban persuadir a los periodistas que esperaban para que se marcharan. Será noticia bomba si fotografían a Máscara Negra y lo transmiten cuando llegue, dijo Wilson con una risa que denotaba cierta satisfacción maliciosa. Me pregunto si el alcalde aún podrá mantenerlo en secreto. Es difícil decirlo. Si Gordon lo hace bien, entonces es el departamento de policía de Gotham frustrando valientemente a los terroristas, y eso es un logro político, ¿no? Ligie se encogió de hombros. Además, mientras la Torre Wayne esté protegida y los reporteros contentos, ¿cómo va a saber el público cuántas bajas hubo, independientemente de lo bien que se haya luchado? ¿Eh? Un retumbo sordo provino del horizonte. Alzó la vista, pero no vio ningún relámpago en las nubes. Y el agua acumulada en el suelo de repente se onduló en capas. Prepárense para la batalla. El grito ronco de Gordon se escuchó por el walkie-talkie. El oficial de policía encargado de mantener el orden abandonó a los reporteros y camarógrafos que aún gesticulaban mostrando sus credenciales, sacó sus armas y corrió tras la barricada del coche patrulla, buscando refugio y mirando fijamente al frente. Manténgase en movimiento, instruyó Ligie en voz baja. La seguridad es lo primero. Wilson apretó el volante, asintiendo con la cabeza mientras contenía la respiración. Todas las miradas se volvieron simultáneamente hacia el suroeste, como si las estrellas hubieran caído a la tierra, una densa extensión de luces iluminando el cielo nocturno. Entre la lluvia que se mecía, un magnífico convoy de casi 100 vehículos rugía y avanzaba a toda velocidad, llevando sangre y fuego al destino de la ciudad. Departamento de Policía de Gotham, todos los vehículos que se encuentren delante, deténganse inmediatamente. Repito. Deténganse inmediatamente o abriremos fuego. Gordon alzó el megáfono. Su voz, amplificada por la corriente, sonó excepcionalmente valiente y solitaria en la plaza vacía, pero Ligie supo al instante que todo había terminado. ¿Qué haces aquí, jugando a no dispares primero con estos lunáticos? La respuesta de Gordon fue un silencio sepulcral y el rugido cada vez más arrogante de los motores del convoy. Aquel torrente de faros, como estrellas fugaces, no mostraba señales de amainar, como una inundación de acero desbordado, arrasando con todo a su paso con un ímpetu destructivo. ¡Maldita sea! Exclamó Ligie mientras se acomodaba en el asiento trasero, agarrando el rifle Cheta M3 y 2 cargadores. Intentaré acabar con Máscara Negra directamente. Tengan cuidado. Si la cosa se pone fea, váyanse. Empujó la puerta trasera y el agua fría de la lluvia le empapó el hombro al instante.
Aprovechando la sombra de una escultura paisajística junto a la plaza y la distracción de Gordon como cobertura, Ligie corrió hacia la parte trasera de una base de hormigón que le llegaba a la cintura. Justo cuando Gordon se preparaba para empuñar el pesado rifle de francotirador antimaterial de 14,5 milímetros, el otro bando respondió a su advertencia. Una deslumbrante columna de humo salió disparada de la parte trasera de una camioneta modificada en el centro del convoy, dejando una estela de humo blanco, e impactó con precisión contra un coche patrulla situado al frente de la línea defensiva. Juego de rol. La advertencia quedó completamente ahogada por la ensordecedora explosión. El coche patrulla se partió en dos en una llamarada que alcanzó las alturas. Los restos de metal retorcido y las luces policiales destrozadas se fundieron en incontables metralla plateada que se esparció en todas direcciones. Varios agentes de policía que se encontraban cerca quedaron instantáneamente hechos jirones, salpicando sangre al ser lanzados por los aires por la onda expansiva, para luego caer pesadamente al suelo sobre sus compañeros. Fuego. Fuego libre. Gordon, con los ojos rojos, apretó el gatillo desde detrás de su cobertura. En un instante, los disparos estallaron como estallidos de frijoles, destrozando por completo la tranquilidad de la noche de Gotham. La línea defensiva del Departamento de Policía de Gotham lanzó innumerables ráfagas de fuego, y las balas cayeron sobre el convoy como una tormenta. El avance del convoy y de la banda Máscara Negra se detuvo de inmediato. Los matones saltaron de sus vehículos, usándolos como cobertura, y respondieron al fuego frenéticamente con armas automáticas, seguido del sonido de una ametralladora pesada. Bum 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 bum. Ligie apoyó la culata contra su hombro. A través de la mira telescópica, vio claramente a un pistolero enmascarado que operaba una ametralladora pesada M2HB sobre la parte trasera de una camioneta con jaula antivuelco, a unos 200 metros de distancia. La ráfaga abrasadora de munición, como un látigo mortal, acribilló instantáneamente dos patrullas. Los policías que se escondían tras los vehículos fueron tomados por sorpresa, destrozados, con sangre y carne volando por todas partes. Una táctica de desgaste verdaderamente duradera. Contuvo la respiración, con la mira telescópica fija en el ametrallador que disparaba sin control desde el techo del vehículo, y apretó el gatillo. Auge. Un estallido ensordecedor resonó de repente. El cañón retrocedió violentamente y sintió como si le hubieran golpeado el hombro con un palo, entumeciéndolo al instante. A través de la mira, el torso del ametrallador, como si lo hubiera golpeado el martillo de Thor, se redujo a la mitad en un abrir y cerrar de ojos. Fragmentos de huesos y carne, junto con la pesada ametralladora que tenía delante, se hicieron añicos, salpicando la caja del camión con un torrente de sangre que alcanzó el cielo. Pero ese disparo también reveló la posición de Ligie. Una lluvia de balas se dirigió inmediatamente hacia él. Las balas cayeron como granizo alrededor de la base de hormigón donde se escondía, levantando innumerables fragmentos de piedra. Que te jodan a tu abuela. Maldijo en voz alta, agachándose y poniéndose en cuclillas tras un escondite, pero unos segundos después, una advertencia llegó repentinamente a través del canal. Cuidado con el RPG. Él asomó la cabeza. Otro matón, desde la parte trasera de la camioneta, volvió a cargar con un lanzacohetes, cuyo cañón oscuro y abierto apuntaba directamente a su cobertura. Maldita perra. Solo has perdido a una persona, y eres tan vengativa. Sin embargo, antes de que el matón pudiera apretar el gatillo, un nítido disparo resonó desde una posición más elevada. Estallido. La bala le atravesó la órbita del ojo con precisión. Cayó hacia atrás sin emitir sonido alguno, y el lanzacohetes se deslizó inerte hasta el suelo. Ligie aprovechó la oportunidad para asomarse y vio un tenue reflejo, casi imperceptible, que destellaba desde una ventana oscura en un piso intermedio de la Torre Wayne. Buen tiro, desconocido. Gritó por el canal, sabiendo que el equipo de francotiradores del Buró Central había cumplido su cometido. Rápidamente recogió su rifle, se agachó y echó a correr hacia la siguiente posición de tiro. Maldita sea, esto pesa demasiado. Ligie encontró un lugar bajo una hilera de árboles bajos junto a la valla de la Torre Wayne, pero al mirar a través de la mira telescópica, todos los matones que vio tenían la cara cubierta. ¿De dónde diablos sacaste tantas máscaras? Mientras buscaba un objetivo, alguien se le acercó de repente y le susurró al oído. Oficial, señor, ¿puede decirme quiénes son estos matones y cuál es su objetivo? Ah.
Ligie dio un respingo del susto. Giró la cabeza y vio un cabello dorado que le cubría el rostro, y un micrófono de grabación justo delante de la boca. Echó la cabeza hacia atrás un poco más antes de poder ver con claridad el rostro de la persona. Vicky, ¿vale? Soy yo, ¿eh? Eres tú. La reportera también reconoció a Ligie, y la emoción en sus ojos se desvaneció de inmediato, como si un recuerdo desagradable aflorara. Pero una expresión de determinación apareció en su rostro, e insistió en acercar el micrófono. ¿Qué demonios haces aquí? Lárgate. ¿No ves que hay una guerra? No, informar la verdad es mi deber, y no me acobardaré ante el peligro. Gritó Vicky Vale por encima del tiroteo. Oficial, señor, quiero preguntar y... Pregúntame a mí. Ligie reprimió con fuerza el impulso de sacar su arma y dispararle. ¿Por qué me preguntas a mí? Señaló la línea defensiva de Gordon y gritó. Ve a fotografiar a esos policías heridos y caídos. No permitas que sus sacrificios sean borrados por el encubrimiento del gobierno. Entonces serás un héroe que expone la verdad. Así es. Vicky Vale escurrió el agua de su ropa. Aunque estaba completamente empapada, aún sentía una energía desbordante. Sin siquiera cubrirse, echó a correr hacia Gordon. La banda de la máscara negra también la vio claramente. Las balas de subfusil y rifle silbaban sobre su cabeza, dejando una serie de marcas de balas grandes y pequeñas en el camino que tomó, pero ni una sola bala le hizo daño alguno. En serio, eso funciona. Ligie negó con la cabeza, estupefacto. Gotham de verdad que tiene mucha gente con talento. Máscara Negra es, sin duda, un loco como un niño desquiciado, pero no es tonto. Tras alardear y hacerse un nombre, ordenó de inmediato que el convoy se dividiera en 3 rutas, preparándose para un cerco estratégico. Wilson, retírate. Retírate. Ligie observó cómo una docena de vehículos se separaban del grueso de las fuerzas y avanzaban hacia el este por la carretera 9, con la clara intención de atacar por el flanco. El vehículo de asalto retrocedió bruscamente, retirándose rápidamente de su posición avanzada en la línea de batalla. Le costó mucho levantar su arma, apuntando a través del humo y la lluvia al enorme compartimento del motor del todoterreno negro que encabezaba ese pelotón aislado. Apaga el motor, cabrón. El proyectil de francotirador de 14,5 milímetros salió disparado del cañón con una energía cinética aterradora, recorriendo instantáneamente menos de 150 metros. El frontal del navigador pareció ser golpeado por un puño gigante invisible. El motor se desintegró con un estallido ensordecedor, lanzando fragmentos del capó por los aires. Un denso humo y llamas se alzaron al instante de los restos, convirtiendo a esa bestia de acero en un montón de chatarra en llamas. Los matones que iban dentro abrieron las puertas a empujones, saliendo envueltos en llamas y profiriendo gritos de agonía. ¡Bang! 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 Los vehículos que venían detrás, tomados por sorpresa, chocaron sucesivamente por alcance, bloqueando completamente el paso. Ana se asomó por la ventanilla del copiloto, apoyando firmemente la culata del AR-15 en su hombro mientras disparaba ráfagas cortas. Un matón que acababa de salir de detrás de un coche, intentando disparar a diestro y siniestro, cayó al suelo con una flor de sangre brotando en su frente. Sí, conseguí uno. ¿Lo viste? Se volvió para mirar a Wilson, que gritó aterrorizado. Entra rápido. Ella solo sintió que el auto giraba repentinamente hacia la derecha. Casi simultáneamente, una serie de balas impactaron el parabrisas y las ventanas del habitáculo, dejando un denso rastro de marcas de balas. El coche retrocedió junto a Ligie. Otis abrió la puerta trasera de golpe, abriéndose paso a empujones bajo la lluvia, con el rostro terriblemente pálido. Casi se desplomó tras la manta que tenía al lado, jadeando con fuerza. Recupera el aliento, habla despacio. ¿Qué ha pasado? Abajo, abajo. Jadeó Otis, con el dedo temblando mientras señalaba hacia abajo. Alguien y un escuadrón entró en la torre por el pasadizo subterráneo. ¿Qué? El corazón de Ligie se encogió. Si traían explosivos de alto poder, todo habría terminado. ¿Hace cuánto? ¿Acaso tus ratas no pudieron detenerlos? Hace 5 minutos, había fuego, Bastián. Las lágrimas de Otis se mezclaban con la lluvia en su rostro mientras corrían por sus mejillas, ya no puedo sentir su señal. Puede que las cosas no estén tan mal, quizás solo está en celo. Ligie ofreció un consuelo apresurado, agarró el walkie-talkie y gritó. Gordon, Gordon, alguien entró por el metro.
¿Tú crees? Disparos ininteligibles salieron del walkie-talkie, y la voz llegó intermitentemente. De alguna manera, nos están flanqueando desde el oeste. Otro convoy de la banda Máscara Negra avanzó hacia el norte por la avenida Romeo, preparándose para flanquear la Torre Wayne por el oeste. La línea ofensiva inevitablemente penetró en la zona defensiva controlada por los guardaespaldas de Falcone. Inicialmente, los subordinados de estos romanos mantuvieron cierta moderación, utilizando fuego esporádico solo para disuadir, evitando así verse envueltos en una guerra de desgaste prematuramente. Pero a la banda de Máscara Negra no le importaba quién fueras. Las balas volaban indiscriminadamente, acribillando instantáneamente a varios de los hombres de Falcone que no pudieron esquivarlas a tiempo. Maldita sea, maten a estos bastardos. Esto enfureció por completo a la élite de la banda. Alguien gritó, y la potencia de fuego de la unidad Falcone aumentó repentinamente. Lo que hasta entonces habían sido ráfagas esporádicas de armas automáticas se convirtió al instante en un rugido ensordecedor. Da 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 da. Bang, bang, bang. Estos guardaespaldas, profesionales entrenados y bien equipados, poseían una precisión de tiro y una coordinación táctica muy superiores a la chusma improvisada de Máscara Negra. Varias ráfagas largas y precisas abatieron instantáneamente a 7 u 8 pistoleros de Máscara Negra que se habían adelantado demasiado. Un guardaespaldas incluso sacó un lanzacohetes AT-4 directamente del maletero del todoterreno y, con un silbido y una estela de humo, un cohete impactó con precisión contra una camioneta que avanzaba a toda velocidad. Auge. Una enorme bola de fuego naranja lanzó por los aires la camioneta y a los matones que iban en ella. Entre una neblina de agua evaporada a alta temperatura, restos fundidos y fragmentos humanos cayeron con la lluvia, salpicando por todas partes. Escoria, os mostraremos de dónde provienen todas las armas de Gotham. Este feroz contraataque asestó un duro golpe al escuadrón Máscara Negra que intentaba romper el cerco, frenando su ofensiva. Sin embargo, el bando de Falcone también sufrió bajas. Los puntos de tiro expuestos atrajeron más ataques, y 2 guardaespaldas más fueron alcanzados y cayeron al suelo, su sangre brotando y mezclándose con el agua de lluvia rojiza del suelo, formando un charco. Ambos bandos eran sanguinarios, pero la potencia de fuego de la policía era muy inferior a la de los subordinados de Máscara Negra, que apenas podían mantener su línea defensiva en ruinas. Maldita sea, no puedo encontrar al mismísimo Máscara Negra. Olvídalo, mejor entraré y echaré un vistazo. Ligie estiró el hombro rígido. Probablemente lo tendría magullado de nuevo al día siguiente. Dejó el rifle de francotirador en el soporte y cogió una escopeta semiautomática. Justo cuando saltó del coche, todo se le nubló. ¿Qué demonios? ¿Estoy ciego? Instintivamente se agachó para ponerse a cubierto, solo para darse cuenta de que las miles de luces parpadeantes en las paredes exteriores de la Torre Wayne y la brillante luz que brillaba desde el interior de la torre a través del muro cortina de cristal se habían extinguido al mismo tiempo sin previo aviso. Fue como si una mano invisible hubiera cortado de repente la luz a este símbolo de Gotham. La plaza, que momentos antes brillaba como de día, se sumió al instante en una inmensa oscuridad y caos. Solo los restos humeantes de los vehículos proporcionaban una luz tenue e inestable, y los breves fogonazos de los disparos de ambos bandos aparecían intermitentemente en la oscuridad. ¿Qué está pasando? ¿Hay un apagón? ¿Fue Máscara Negra? Las farolas todavía tienen electricidad. Aléjese de la fuente de luz. Maldita sea, no veo nada. Se oyeron exclamaciones y maldiciones a lo largo de las líneas de ambos bandos. Este incidente repentino, para las fuerzas defensoras del GCPD y de Falcone, convirtió la oscuridad en un escudo temporal, permitiéndoles ocultarse mejor y ajustar sus líneas defensivas, lo que provocó una disminución significativa de las bajas. Ligie también quedó atónito. Instintivamente alzó la vista hacia la imponente torre, ahora oscura. ¿Tuvo éxito el ataque sorpresa de Máscara Negra? ¿Cortaron la energía? Hoy todas las unidades, informen de su estado. ¿Qué ocurre con la energía? ¿Cuál es la situación dentro de la torre? Respondan. Los gritos de Gordon no obtuvieron una respuesta clara. Las comunicaciones dentro de la torre parecían estar bloqueadas. Solo se oía estática. La batalla no cesó, pero su intensidad disminuyó considerablemente debido a la oscuridad. Ambos bandos se adaptaban a este repentino cambio de entorno. En medio de este caos y relativo silencio, un extraño sonido provino de los pisos superiores de la Torre Wayne.
Se oyeron disparos, seguidos de gritos y llantos, y luego, desde una docena de pisos de altura, llegó el sonido nítido y fuerte de cristales rompiéndose violentamente. Chocar. Ante la mirada atónita de todos, una figura oscura irrumpió por la ventana. Era un mercenario armado hasta los dientes, que agitaba los brazos y profería gritos de terror mientras caía en picado. Justo cuando todos pensaban que se convertiría en un charco de carne, su cuerpo se detuvo en seco, suspendido firmemente por una cuerda negra, aparentemente fina pero extremadamente resistente, atada a su tobillo. El otro extremo de la cuerda seguía claramente sujeto dentro de la torre. Este desdichado mercenario se balanceaba como un péndulo, colgando boca abajo en el aire, meciéndose y girando sin control al viento y la lluvia, iluminado por las llamas que ardían abajo, dejando escapar un lamento lastimero. El agudo chillido fue como una señal, desgarrando por completo el campo de batalla que había quedado brevemente silenciado por el apagón. Inmediatamente después, no muy lejos, otra ventana de vidrio reforzado explotó desde el interior, innumerables fragmentos brillantes centelleando como diamantes a la luz de las llamas de abajo, cayendo como una llovizna desde el aire, una cabeza colgando lánguidamente del marco de la ventana. Los disparos se encendían y se apagaban tras una ventana tras otra, y en la alternancia de luz y oscuridad, un mercenario fuertemente armado tras otro era abatido por proyecciones monstruosas aún más aterradoras. En medio del continuo estruendo de los cristales rotos, fueron arrojados de la torre con una fuerza inmensa, enredados en cuerdas o cortinas, colgando de la fría pared de la torre. Ocasionalmente, uno o dos individuos desafortunados, forcejeando, se liberaban de sus ataduras, cayendo directamente al suelo con largos y desesperados gritos, para finalmente impactar contra el duro pavimento de la plaza con un golpe sordo y aterrador. Dios mío y... Wilson se quedó boquiabierto, casi olvidando que seguía bajo una lluvia de balas. ¿Qué pasó exactamente en la torre? No lo sé, escupió Ligie un buche de saliva mezclada con la lluvia, con la mirada fija en la alta torre, pero alguien sin duda lo va a pasar mal. Apenas terminó de hablar, un rugido bajo y furioso de un motor resonó a lo lejos, y un vehículo de guerra negro, de líneas muy inclinadas, como una pesadilla salida del infierno, levantó barro y agua de la carretera, atravesando la cortina de lluvia a su paso. Casi simultáneamente, alrededor del 10º piso de la Torre Wayne, una figura negra que llevaba un casco con orejas puntiagudas, como un murciélago bajo el cielo nocturno, saltó tranquilamente por una ventana. Su capa negra, como alas de demonio, ondeaba salvajemente tras él, desplegándose con un silbido durante la caída, utilizando la resistencia del aire para frenar su descenso, y aterrizando precisamente en la cabina abierta del vehículo de guerra que había aparecido derrapando y a la vista. La cubierta de la cabina se cerró lentamente, sellando a ese espectro de medianoche dentro de la bestia de acero. Al segundo siguiente, el furioso motor del vehículo de guerra rugió de nuevo, destellos azules como fuegos fatuos danzaron en el aire caliente y distorsionado que salía de sus tubos de escape, y sus neumáticos chirriaron sobre el suelo mojado. Como una flecha negra disparada desde una cuerda de arco, se lanzó hacia adelante con fiereza. Madre mía, el Batmóvil. Ligie no podía apartar la mirada. Los neumáticos anchos, el blindaje pesado, las líneas agresivas y los afilados faros delanteros, como ojos de murciélago, exhibían su estética trascendente y violenta. Al mirar el E350 que tenía al lado, de repente sintió que no le resultaba nada atractivo. Joder. Exclamó Wilson, deteniendo también su coche con los ojos muy abiertos. Hermano, ¿cuánto dinero crees que necesito ahorrar para comprar uno de estos? Ni se te ocurra. Aunque contrates todo tu seguro dental, no sería suficiente. Aunque vendas tu trasero. Clam, clam, clam. Una ráfaga de balas impactó en la placa de acero del vehículo de asalto, y ambos se agacharon juntos. Deja de decir tonterías, la batalla aún no ha terminado. Joder, viene a por nosotros. Abran fuego. Destruyan ese maldito vehículo. Los cabecillas de la banda Máscara Negra gritaron a todo pulmón, e instantáneamente una lluvia de balas impactó como una tormenta contra la armadura negra como la noche del Batmóvil. Saltaron chispas como fuegos artificiales en un día festivo, pero no lograron causar daños sustanciales en la superficie sólida. Ni siquiera aminoró la marcha, sino que cargó agresivamente contra las líneas enemigas, soportando directamente la lluvia de balas.
Un sedán que bloqueaba su camino intentó detenerlo, pero fue fácilmente recogido y destrozado por el ariete en forma de cuña como si fuera papel, luego volcado sin detenerse, dejando solo fragmentos destrozados y un tanque de combustible en llamas. Joder, qué pasada. Muchos de los hombres presentes, incluyendo policías y gánsteres, se olvidaron de su pelea y no pudieron evitar vitorear. Pero esta no era su única arma. En el momento en que se aproximó a la fuerza enemiga principal, varias compuertas de lanzamiento se abrieron repentinamente en los laterales y la parte trasera del batimóvil. ¡Bum! 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 Una serie de botes fueron disparados a gran velocidad, impactando en la zona más densa del convoy y de la banda Máscara Negra. Estos cartuchos estallan inmediatamente al impacto, liberando grandes cantidades de humo blanco espeso y penetrante, y gas lacrimógeno. Casi simultáneamente, una estación de armas remota emergió de la parte superior del Batmóvil, y una ametralladora giratoria de múltiples cañones con forma de murciélago emitió un rugido similar al de una motosierra. Las llamas que salían de la ametralladora no estaban dirigidas a la multitud caótica, sino precisamente a las farolas que aún permanecían encendidas, a las fuentes de alimentación de las vallas publicitarias y a cualquier otra instalación pública que aún emitiera luz a ambos lados de la calle. Con una serie de explosiones crepitantes, una tras otra, las últimas fuentes de luz fueron sucesivamente apagadas y extinguidas por el bombardeo. La plaza y las calles aledañas, que aún contaban con iluminación esporádica, quedaron completamente envueltas en humo y oscuridad. Solo los afilados faros del batimóvil, que parpadeaban intermitentemente, aparecían y desaparecían entre el denso humo. Cof, no veo. Es gas lacrimógeno. Maldita sea, mis ojos. No disparen a lo loco. Le darán a nuestros propios hombres. Las filas de la banda de la Máscara Negra se sumieron por completo en el caos. El miedo se magnificó infinitamente en la oscuridad y la asfixia, y comenzaron a disparar sin rumbo. Mientras tanto, la policía de Gotham y los hombres de Falcone aprovecharon la oportunidad para reforzar sus defensas, o simplemente dejaron de disparar, observando cómo estos dementes se mataban entre sí en el humo y la oscuridad. Parece que estamos bien por hoy. Ligie se quitó la máscara antigas del coche y se la lanzó a su compañero, sintiéndose mucho más relajado. Muy bien, todos tengan cuidado, prepárense para la cosecha y los arrestos. Espera. Wilson lo agarró de repente, señalando a lo lejos y gritando con los ojos muy abiertos. ¿Cómo llegó ese coche al techo? ¿De qué demonios estás hablando? ¿Acaso el batimóvil no sigue circulando por las calles? Ligie miró en la dirección que señalaba. Madre mía, ¿qué es eso? En el tejado de un edificio comercial de 2 plantas no muy lejos, un camión de caja fue revelando gradualmente su carrocería, y seguía elevándose cada vez más, luego se inclinó hacia atrás, volando repentinamente hacia el Batmóvil como un virote de ballesta. ¡Cuidado! Gritó Ligie instintivamente. El camión de caja cerrada, con un aterrador silbido, volcó y se estrelló contra el denso humo. El Batimóvil frenó bruscamente y derrapó, evitando por poco el impacto destructivo. El camión de varias toneladas se estrelló violentamente no muy lejos delante y a un lado del vehículo, desintegrándose instantáneamente bajo el tremendo impacto, sus partes rotas y fragmentos de metal se esparcieron como metralla, destrozando directamente a varios matones de Máscara Negra que se encontraban cerca, convirtiéndolos en muñecos de trapo. Varias sombras enormes se movían en la oscuridad, y se oían pasos sordos detrás del edificio. Los atacantes revelaron gradualmente su verdadera forma. Eran 2 gigantes. Cada una de ellas estaba casi a la misma altura que el edificio de 2 plantas. Sus cuerpos eran desproporcionadamente grandes, con músculos nudosos como viejas raíces de árboles que se enroscaban alrededor de sus extremidades, y su piel estaba cubierta de un vello denso y largo. ¿Qué demonios es esto? Esta cosa mide como 5 metros de alto. Más o menos, quizá incluso más alto si Ligie miró a los demás en el coche. Los gigantes están fuera, ¿quién trajo las judías? Fuego. Fuego. Apunten a esos grandotes. La voz de Gordon se quebró por el intercomunicador. Al instante, los agentes de policía restantes del GCPD, los guardaespaldas de la familia Falcone e incluso algunos aterrorizados pistoleros de la banda Máscara Negra apuntaron sus armas a los 2 gigantes, que parecían montañas de carne en movimiento. Sin embargo, la tormenta metálica,
Como un aguacero torrencial, al impactar contra los cuerpos de los gigantes solo produjo una serie de golpes sordos y sonidos húmedos. Las balas parecían penetrar el cuero grueso y empapado o hundirse en la grasa viscosa y densa. Tras apenas atravesar la capa más externa de pelaje y piel, perdían toda su energía cinética y quedaban profundamente incrustadas. Ni siquiera gruñeron. Sus ojos estaban fijos en el Batmóvil, apenas visible entre el humo y la oscuridad. Uno de los gigantes dejó escapar un rugido ahogado y arrancó de golpe una farola de hierro fundido de su base de hormigón junto a la carretera. Acto seguido, blandió aquella enorme maza, aún enredada en cables, con un silbido aterrador que rasgó el aire, estrellándola con fuerza contra el Batmóvil, que acababa de estabilizarse tras un derrape. Dios mío, ¿qué habrá comido esta cosa para crecer tanto? Preguntó Ana incrédula, mirando el cargador vacío de su AR-15. Esto, parece ser completamente inútil. Una pequeña cantidad de sangre oscura, casi negruzca, brotaba lentamente de los cuerpos de los gigantes, pero en relación con su enorme tamaño, este daño ni siquiera hizo que sus pasos vacilaran lo más mínimo. Probablemente sean las donas. Demasiado azúcar te pone así. Ligi observó cómo el Batmóvil, con una aceleración casi imposible, esquivó por poco un impacto devastador. La farola se estrelló con fuerza contra el suelo, destrozando el mármol. Fragmentos de roca volaron caóticamente por los aires, dejando un cráter impresionante en el suelo. Tomó la cheta del armero. Parece que tendré que conformarme con esto. En ese instante, el otro gigante hizo lo mismo, agarrando restos de vehículos abandonados y esqueletos de vallas publicitarias, y lanzándolos sin control. Pero la oscuridad era, después de todo, la aliada más leal de Batman. El Batmóvil zigzagueaba de un lado a otro, provocando que los torpes ataques de los gigantes fallaran repetidamente, destruyendo inútilmente la ya caótica plaza y dejando escapar rugidos de rabia impotente. Para disparar a un edificio de 2 plantas no era necesario buscar una posición de francotirador específica, pero al mirar por la mira, la penumbra dificultaba apuntar. Apoyó el arma en los escalones, observando las enormes figuras que se movían en la oscuridad, y de repente sus ojos se iluminaron. ¡Zas! ¡Zas! 2 deslumbrantes luces blancas rasgaron la oscuridad, elevándose en el aire desde detrás de la primera línea de la banda de la máscara negra con agudos silbidos, para luego explotar con un estruendo. Eran bengalas. Colgaban como pequeños soles en el cielo bajo y lluvioso de la noche, emitiendo continuamente una luz pálida y constante, iluminando instantáneamente el área alrededor de la Torre Wayne con la misma intensidad que si fuera de día. ¿Quién demonios hizo esto? Gracias. Ligi apretó la culata del rifle y apretó el gatillo. El estruendoso disparo volvió a sacudir el campo de batalla, ahogando por un instante cualquier otro ruido. Un proyectil perforante incendiario de 14,5 milímetros, con 32.000 julios de energía cinética, salió del cañón, recorriendo instantáneamente una distancia de menos de 200 metros, y atravesó uno de los pechos del gigante. Ese torso robusto, capaz de resistir ráfagas de balas de pequeño calibre, pareció transformarse en una frágil tela de cuero multicapa ante esta aterradora munición antimaterial. Un agujero espantoso, del tamaño de un lavabo, se abrió de golpe. Tejido muscular desgarrado de un rojo oscuro, fragmentos de hueso blanco roto y líquido tisular con un tenue brillo verdoso brotaron a borbotones como una presa que se rompe. ¡Au! El gigante dejó escapar su primer rugido de dolor ensordecedor desde que comenzó la batalla, un sonido como el aullido de una bestia agonizante. Su enorme cuerpo tropezó de repente, y los restos del coche, levantados por los aires, cayeron torcidos sobre el suelo junto a él. Su grueso brazo cubrió instintivamente el enorme agujero en su pecho. Sangre oscura, casi negra, mezclada con líquido tisular verdoso, corría profusamente por su cuerpo, acumulándose en un charco fétido a sus pies, que desprendía un fuerte hedor a sangre y productos químicos. Pero las bengalas no solo ayudaron a Ligie. La silueta del Batmóvil también se hizo visible en la oscuridad, convirtiéndolo en un blanco aún más fácil. El otro gigante aprovechó la fugaz oportunidad, lanzó un rugido furioso y arrojó la farola retorcida con todas sus fuerzas como si fuera una jabalina. Estallido. El Batmóvil esquivaba los bloques de cemento que saltaban del suelo, y este violento golpe le impactó de lleno en un lateral. La máquina de guerra fue completamente levantada por los aires, dando varias vueltas, y finalmente cayó al suelo con un chirrido metálico. Saltaron chispas sobre la carrocería del coche.
Antes de que nadie pudiera reaccionar, la cúpula retorcida de la cabina se abrió de golpe desde dentro por una fuerza tremenda, y Batman salió de los restos, algo desaliñado. Uno de sus brazos colgaba de forma antinatural, y con la otra mano estaba a punto de alzar su pistola de gancho cuando, de repente, la retrajo para protegerse el rostro. Saltó una chispa y una bala rebotó. Utilizando el borde de la luz de la bengala, Ligie divisó a un matón con una máscara de calavera negra, que portaba un revólver, retirándose entre la multitud. No parecía diferente de los demás miembros de la pandilla que lo rodeaban, pero Ligie simplemente sentía que algo no andaba bien. ¿Matar? No hay problema. ¿Ataque por sorpresa? Ningún problema. ¿Huir? Tampoco. Espera, con el temperamento de Máscara Negra, ¿dejaría que alguien se saliera con la suya desertando en batalla? Al ver que la figura estaba a punto de desaparecer entre la multitud, instintivamente desplegó su técnica de Yaijutsu chino. Y entonces, no hubo reacción. Imposible. ¿Caducó la habilidad por haberla mantenido demasiado tiempo? Justo cuando le asaltaban las dudas, al instante siguiente, el gigante que había atacado a Batman y derribado otra farola perdió repentinamente el blanco y se estrelló con fuerza contra la multitud. Ligie observó cómo el matón de antes salía disparado por los aires como una pelota de golf, atravesando un cristal y cayendo en el tercer piso de un edificio comercial. Maldita sea, te saltaste una línea. Ligie volvió a apuntar con su arma y descubrió que el gigante al que había disparado antes seguía vivo. Dentro de su cavidad torácica hueca, parecía no haber órganos vitales en el sentido tradicional, y la herida, que supuraba carne y sangre, se cerraba lentamente. El animal miraba fijamente a Ligie y al vehículo de asalto, rugiendo y cargando contra ellos. Maldición. Apretó los dientes y disparó 2 tiros más en rápida sucesión. Los estruendosos disparos resonaron en el cielo, y el fuerte retroceso casi le destrozó el hombro. Una bala perforante penetró el hombro del gigante, y otra le arrancó media cabeza. El monstruo finalmente se desplomó como un edificio que se derrumba, derramando un líquido pestilente por todo el suelo. Ligie apenas logró volver a subir al coche, y Anna y Otis le ayudaron a coger la pistola. Se quitó los auriculares y se tumbó boca arriba, con los brazos y las piernas extendidos, en el asiento trasero. Ojalá, ya terminé. Alfred, informe de daños al vehículo. El sistema eléctrico aún funciona, pero primero tendrás que volver a poner el vehículo en su sitio. Sin tiempo. Separación del proyector en 5 segundos. Quebrar. Un gancho de aleación, sujeto a un cable de acero especializado, salió disparado como un virote de ballesta, incrustándose en el techo de un todoterreno. El mecanismo lo apartó bruscamente, permitiéndole esquivar un fuerte golpe del gigante. Aterrizó en el tejado, movió la mano derecha para retraer el gancho y, simultáneamente, le hizo una zancadilla, derribando a un miembro de la banda Máscara Negra que le apuntaba con una pistola. Se lanzó desde el tejado, sacó 2 granadas en el aire y las arrojó hacia un matón cercano que sostenía una porra corta y crepitaba con electricidad. Luego rodó por el suelo y corrió hacia el batimóvil que tenía delante sin mirar atrás. ¡Bum! ¡Bum! Las granadas liberaron 2 ráfagas amortiguadas, y un anillo de niebla translúcida, de color azul pálido y temperatura ultra baja se expandió rápidamente. El aire se condensó instantáneamente en una nube de brillantes cristales de hielo. El torso de Electrocutioner y la mochila de carga que llevaba a la espalda quedaron inmediatamente cubiertos por una capa de escarcha blanca, que rápidamente se espesó y endureció, formando una capa de hielo blanco lechoso. El sonido de la electricidad cesó bruscamente, seguido de un fuerte pop cuando la capa de hielo se hizo añicos. Aparecieron varias grietas negras en la capa de hielo, y Electrocutioner cayó en picado. Él simplemente, ¿se ha ocupado de él? Wilson se quedó boquiabierto. No era tan inútil en la penitenciaría de Blackgate. Ese tipo es demasiado versátil, dijo Ligie señalando a la figura cuya capa estaba extendida. Saltó sobre el Batmóvil, sacó un lanzador tipo mortero del blindaje lateral abierto y disparó continuamente al gigante que lo perseguía a pisotones. 5 bidones metálicos volaron describiendo un arco, explotando secuencialmente sobre el cuerpo del objetivo. Al instante, en medio de la pálida y densa niebla, una cadena de hielo con forma de pitón se materializó rápidamente a lo largo del cuerpo del gigante, desde abajo hacia arriba. El monstruo dejó escapar un rugido furioso.
Sus piernas, que habían recibido el impacto directo, parecían llevar un par de botas de hielo gigantescas que las sujetaban firmemente al suelo. El hielo se extendió como una plaga, cubriendo más de la mitad de su cuerpo. Los movimientos del gigante se volvieron lentos y pesados mientras balanceaba los brazos, intentando romper el hielo que cubría su cuerpo. Pero un gancho de agarre se le incrustó en la clavícula. Batman llegó en un instante, voló hasta su hombro y le clavó un paquete de bombas de murciélago con luces rojas intermitentes en la nuca. Buenas noches. Hizo una peineta y extendió su capa en el aire. Cayó al suelo en medio de las explosiones que resonaban a sus espaldas, acompañado por el sordo golpe del cadáver decapitado del gigante al impactar contra el pavimento. ¿Qué te dije? Prepárate para la limpieza. Ligie agarró su escopeta, le indicó a Ana que le diera cobertura con su rifle, y con el coche patrulla abriendo camino, la línea policial restante comenzó a avanzar lentamente mientras gritaba advertencias. Los matones de la banda Máscara Negra presentes ya estaban en desbandada. Muchos tenían problemas para respirar debido a la inhalación del humo. Algunos gritaban, intentaban correr o rendirse. Y otros intentaban resistirse pero parecían carecer de un objetivo claro, disparando indiscriminadamente contra la policía. Recuerden, la seguridad es lo primero. Si el enemigo no se ha desarmado ni se ha rendido, disparen primero y pregunten después. Ligie dijo esto mientras eliminaba a un matón de un disparo por la espalda. Tenía muchas ganas de correr hacia Electrocutioner y rematarlo con otro disparo, pero, por desgracia, los hombres de Gordon llegaron primero. Además, a juzgar por su total falta de resistencia durante la inmovilización, lo más probable es que el tipo estuviera muerto en el sentido más estricto de la palabra. Sí, señor. Ana había estado muy emocionada durante el rodaje anterior, pero a medida que se acercaban y veían los extraños o espantosos cadáveres, el rostro de la chica palideció y su voz comenzó a temblar. Para entonces, la mayoría de los miembros de la banda Máscara Negra habían abandonado la resistencia, rindiéndose o huyendo rápidamente en la oscuridad de la noche mientras las bengalas se extinguían. Las ambulancias y los furgones funerarios, que habían estado esperando lejos, comenzaron a hacer sonar sus sirenas y llegaron en tropel al lugar, aunque muchos de los cuerpos requerirían palas para su limpieza. Uf, amigo, mira esto. Wilson detuvo el coche, mirando el cadáver del gigante atrapado en el hielo. Sus dos patas seguían congeladas al suelo, pero todo lo que estaba por encima de las pantorrillas se había desprendido y caído, y todo su cuerpo estaba cubierto de escarcha. Su cuello estaba vacío, la enorme herida parecía congelada, dejando escapar únicamente algunos fragmentos de sangre negra. ¡Qué asco! ¿Le acaba de explotar la cabeza? Mira eso, dijo Ligie, guiando la mirada de Wilson e iluminando con su linterna un bulto congelado que parecía huevas de pescado. ¿No se parece a la gelatina que comes? Arcada. Finalmente, Ana perdió el control y vomitó mientras se apoyaba en la barandilla del camino. Deberías estar agradecido de que esto probablemente no comparta la misma estructura que el cuerpo humano. De lo contrario, si un cerebro de ese tamaño se esparciera por todas partes, el olor llegaría a todos en la Torre Wayne, y esos dignatarios en el banquete esta noche estarían todos tomando su sopa juntos. Arcadas. Wilson pareció recordar algún recuerdo desagradable, y finalmente, incapaz de contenerlo, abrió la puerta del coche y siguió el ejemplo de Ana. Jay. Gordon se apresuró a saludarlo. ¿Ese era tu rifle de francotirador antimaterial? ¿Y qué? Replicó Ligie sin comprometerse. Buen trabajo, asintió Gordon. Pero ya sabes que el departamento de policía no debería tener armas de ese tipo, así que... Señaló hacia la Torre Wayne, que estaba detrás de él, donde una multitud de personas con luces de emergencia salía corriendo de la torre en una estampida caótica, gritando y maldiciendo. El mismo grupo de dignatarios de antes. Que el nuevo comisionado Barnes no se entere. Me temo que causará problemas. ¿A quién le importa? En el peor de los casos, lo hundimos. Al ver que el rostro de Gordon se oscurecía de repente más que la noche, se echó a reír. Es broma. No te preocupes, tendré cuidado. Ahora me preocupa más el nuevo comisario, dijo Gordon, mirándolo fijamente con expresión seria. Cuando finalmente tuvo que irse por una llamada, se volvió varias veces para instruirlo. No actúes precipitadamente. Llámame si ocurre algo. Bajo ninguna circunstancia actúes precipitadamente.
Bajo ninguna circunstancia actúes precipitadamente, bajo ninguna circunstancia actúes precipitadamente. Li Jie murmuró 2 veces, mirando el charco turbio a sus pies, manchado de sangre y otras sustancias desconocidas, que reflejaba colores caleidoscópicos bajo las luces de emergencia y de la policía. Maldita sea, díselo a los muertos. Dio unas palmaditas a Anna y Wilson. Dejen de vomitar. Podríamos acabar así tarde o temprano. ¿Alguien ha visto a Otis? Parece que caminó en esa dirección, dijo Ana señalando hacia el borde de la avenida arbolada. Pero no lo vi bien. Sube al coche y prepárate. Lo encontraré, nos iremos. Date prisa y cámbiate esa ropa mojada. Saltó la barandilla y se adentró en la avenida arbolada. Después de recorrer unas decenas de metros, encontró a Otis en cuclillas en el suelo, de espaldas a él, con los hombros temblando. Madre mía. Instintivamente agarró su pistola. No se habrá convertido en zombi, ¿verdad? Oye. Otis, amigo, ¿estás bien? Señor, gritó. Otis levantó la mano, se secó la cara y giró la cabeza para mirarlo. Mientras pueda hablar. Li Jie sintió alivio y se acercó, encontrando una gran rata tirada en el suelo, con la piel chamuscada y cubierta de heridas. ¿Bastián? Extendió la mano para comprobarlo. Estaba fría y rígida al tacto. Bastián no se movía y no mostraba ninguna reacción. Se quemó, pero, ellos lo ayudaron a regresar para encontrarme, antes de morir. Otis sollozaba ruidosamente mientras estaba en cuclillas en el suelo. Li Jie miró hacia la salida del desagüe cercana, donde parpadeaban unos cuantos pares de puntos brillantes del tamaño de frijoles mungo. Suspiró, se inclinó y se puso en cuclillas en silencio con Otis bajo la lluvia durante un momento. Se quitó la chaqueta y metió el cuerpo de Bastián dentro. Vámonos, dijo dándole una palmada en el hombro a Otis. Solicitaré una medalla y le daré un entierro glorioso.